Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 20, la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?». Respondiendo Jesús les dijo: «Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Entonces ellos discutían entre sí diciendo: «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto». Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: «Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: «Dios nos libre». Pero él mirándolos dijo: «¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará». La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo dijeron: «De César». Entonces les dijo: «Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: «Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer?». Entonces respondiendo Jesús les dijo: «Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven». Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: «Maestro, bien has dicho», y no osaron preguntarle nada más. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo: «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Todos estos acontecimientos de la última semana de Jesucristo, estando en Jerusalén, están descritos en los evangelios anteriores, en Mateo y Marcos, y ya hemos comentado acerca de ellos. Podemos ver cómo los miembros del Sanedrín, los religiosos de aquella época, estaban totalmente contra Jesús. En esa serie de preguntas vemos que ellos lo único que querían era tenderle trampa a Jesucristo, pero Él salió vencedor de todo. Cuando Jesús les habló acerca de la parábola de los labradores malvados, les estaba hablando de cómo exactamente ellos estaban actuando. Ellos comprendieron que hablaba de ellos y lo que hicieron no fue arrepentirse, sino querer echarle mano. Solo el temor al pueblo hizo que en ese momento no le hicieran daño. Jesucristo aprovechó cada pregunta para dejar enseñanzas a nuestras vidas. Al final del capítulo encontramos un pequeño párrafo de Jesús exponiendo a los fariseos y a los escribas. Lo vemos más ampliamente en el Evangelio según San Mateo, cómo debemos guardarnos de ser religiosos y vivir solamente una apariencia. Dios conoce nuestras vidas por dentro y por fuera, que nuestras vidas puedan ser agradables verdaderamente delante de Dios. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde estaba Jesús enseñando cuando llegaron los principales sacerdotes y los escribas a hacerle la primera pregunta? Número 2. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron? Número 3. ¿Qué hicieron los labradores con los siervos del dueño de la viña? Número 4. ¿Qué hicieron los labradores malvados con el hijo del dueño de la viña? Número 5. ¿Quiénes enviaron espías a Jesús que se simulasen justos y le preguntaran acerca del tributo? Número 6. ¿Quiénes eran los religiosos que negaban la resurrección de los muertos? Y número 7, los escribas, que eran los grandes conocedores de la ley y enseñaban la ley, pero no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿recibirían mayor condenación? Aquí terminamos el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Que Dios te bendiga.